Ya Listo. Antes me grababa hace permites, 10 horas. ¿Cómo? sí era que, Hace entendí. 20 minutos de video grabado. Ok. Ok. Bueno, no importa, vamos a grabar ahora y vamos a continuar con la clase, parte 2 de la geometría euclidiana, la maldad de Euclides y la relación de esto con el colapso del sistema financiero. Tenemos pendiente la parte 2 y vamos a continuar el día de hoy con Oscar de Colombia. Ya saben que si quieren hacer alguna pregunta, comentario, reclamo, todo con Oscar. Por eso los reclamos. Propuestas conmigo, reclamos con Oscar. No, pero pueden interrumpir y decir, no estoy entendiendo, a ver, vamos a parar la clase, a ver, esto quiero Mm, comentar, etcétera. Se trata no de cumplir sí, una clase como siempre lo hemos comentado, no, no estamos cumpliendo un sí, horario, no. cumpliendo una lectura. Se trata de un diálogo de ideas que está algo que es importante enfatizar, que este tiempo que estamos aquí conectados, que todos estamos aquí en este momento con estas ideas, sea realmente muy útil para todos. ¿Vale? Así que también pido por favor que sea más dinámico, que podamos hacer ese intercambio, que no sea alguien tiene una duda y que regresemos a cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que todos tenemos dudas, pero todos callamos, ¿no? Así nadie dice nada, nadie comenta y no es la dinámica que queremos tener, sino pues abierto, ¿no? De diálogo. Entonces, adelante, Oscar, gracias. Sí, algo que no me falla con los niños es, si no hay preguntas, entonces las preguntas las hago yo. Ok, ok, me parece bien. Y solamente recordar, porque no te había dicho Oscar, entonces nuestra reunión de los martes dura 1 hora y media, entonces ahora estamos 6:22, bueno, en México, ¿verdad? Allá son las siete 7:22. veintidós y en Chile son las 9:22. Pero terminamos normalmente 1 hora y media, 1 hora 40, ¿vale? Para Listo. acomodar ese tiempo. Gracias. Bueno, bueno, primero, para solicitarte un favor técnico, me dice que no puedo compartir Listo. pantalla. Ah, sí, lo de siempre. ¿Verdad que no te dejo? Ya es. Listo. Te Gracias. deja. Ya. Esto. Vale. Entonces, voy a hacer una. Esta es la. ¿Dónde estoy? Por acá. Para hacer un repaso rápido de dónde quedamos. eh, esto. Habíamos hablado sobre. Bueno, esto no lo habíamos tocado, pero habíamos hablado sobre el tema de la geometría no euclidiana, pero antes de hablar de eso, habíamos también comentado sobre una porción aquí de el artículo sobre la metáfora del señor Larouche. Y comenzando por acá, los elementos de Euclides, habíamos solamente hablando de los primeros postulados ya teníamos conflicto, ya teníamos problemas con el mundo real. Entonces, había comentado sobre el tema de de dónde parte la maldad, ¿no? Que es una de las preguntas, que una cosa es cuando las personas proponen un postulado por ignorancia, lo cual no hay nada de malo en ello, porque pues para ignorantes todos, pero, pero el tema es que cuando no hay una ignorancia, cuando hay un conocimiento y cuando hay fuentes, y cuando hay estudios previos y cuando se es consciente de esos estudios, se niegue, digamos, eso porque exista alguna intención de que eso no se publique de esa forma. Es bien sabido que desde la época de Pitágoras, de la sociedad pitagórica, que es lo que, digamos, antes del cristianismo representaba, digamos, esos principios. Basta con ver los versos pitagóricos, los principios pitagóricos que hay, donde él habla acerca del tema de la importancia de la virtud, de la importancia de que el conocimiento vaya dirigido hacia el bien, de todo lo que, digamos, muestra
como la parte de lo que es el origen del pensamiento platónico, o sea, porque es decir, somos absolutamente platónicos, pero Platón de dónde viene, ¿no? Y de cuáles son, digamos que una forma, podríamos decir, primitiva de las ideas de Platón y del cristianismo acerca de la humanidad y de la mente humana, digamos, de Pitágoras. Pitágoras todavía tiene cierta cercanía con la parte mitológica, que la parte de la mitología pues es importantísima en el sentido del espíritu, no de la religión, sino del espíritu. Son dos cosas diferentes. Eh, pues porque estamos hablando de esto, que luego cierra muy bien el señor Larouche con el principio del imago viva Dei, ¿no? Es un asunto universal, espiritual, absolutamente ecuménico, y que pues también es una de las bases platónicas, cristianas, pitagóricas, de lo que es la ciencia de la economía cristiana, que digamos hoy quisiera cerrar con una parte un fragmento de ese libro. Entonces, eh, como si eso no existiera, aparece Euclides, ¿no? Como si nada de eso existiera. Imagínense ustedes ignorar, por ejemplo, todo ese tipo de ideas y todo lo que eran las ideas y los principios y todo lo que manifestaban y demostraban, lo que se hizo palpable, digamos, hasta para los empiristas, lo que fue la conformación de un Estado bajo esos mismos principios, que es la legislación de Solón, eh, lo que llegó a hacer Grecia en sus dos momentos de auge, antes y después de Homero, y como para ignorar, digamos, cuáles son los efectos de cuando se deja la ciencia a un lado y cuando la ciencia abraza eh, todos los procesos de la vida de las personas. Entonces, esos postulados, digamos, los había comentado desde aquí ya teníamos problemitas con el tema de, listo, un punto es lo que no tiene partes. Eh, y lo que no tiene partes. Entonces, por aquí quisiera citar a uno de los grandes sabios, ironía, ironía vulgarmente entendida, porque eso no es la ironía. Lo que en sentido irónico, cito aquí a Aristóteles, ¿no? Dice acá Euclides que un punto es lo que no tiene partes. Aquí está Aristóteles, que pues para entender, digamos, por qué hay un problema con este tipo de cosas, con este tipo de cosas es que hay que ir a las fuentes originales. Entonces, este es un texto de Aristóteles que se llama Sobre las líneas rectas y sus partes, en donde dice, ¿existen acaso las líneas indivisibles? Y hay en todas las magnitudes, y hay en todas las magnitudes en general algo sin partes, como afirman algunos. Entonces, ahí se está refiriendo a una idea fundamental, fundamental para la geometría no euclidiana, que es el asunto el atomismo. Entonces, como bien saben, el asunto del atomismo, digamos que se le llama atomismo como lo que no tiene partes, pero los griegos no lo concebían como que vamos a hablar, no como la historia que normalmente se propaga de Demócrito de la manzana, ¿no? Que toma una manzana y la parte a la mitad, y la parte a la mitad, y la parte a la mitad, y la parte y la parte y la parte, hasta que ya me llega a una cosita que ya no pueda partir más. Eso es el átomo. Eh, Eso lo entendían así personas como Aristóteles. Pero digamos que el concepto de átomo, de lo que no tiene partes y de lo que es la característica que está en la parte más pequeña, así mismo como está en el todo, es un concepto que eh, que se conocía y que hacía parte del conocimiento científico de la antigua Grecia desde el concepto del uno y los muchos que se comenta en el diálogo Parménides de Platón. Es decir, eso es una crítica a Platón, lo que está haciendo Aristóteles aquí. Y de hecho, ¿a qué voy? Pues, por ejemplo, cuando dice, pues, si se da semejante lo mucho y lo grande y los opuestos de estos, esto es una parte cartísima porque esto es pura lógica. Todas las aves vuelan, las gallinas son aves, todas las gallinas vuelan. Entonces,
Si se da semejante lo mucho y lo grande, y los opuestos de estos, lo poco y lo pequeño, y por otra parte, lo que tiene divisiones casi infinitas no es poco, sino mucho, es evidente que lo poco y lo pequeño tendrían divisiones finitas. Y si sus divisiones son finitas, es necesario que exista una magnitud sin partes. De modo que en todas las magnitudes habrá alguna sin partes, puesto que en todas hay lo poco y lo pequeño. Además, si existe la línea, si existe la línea, la idea de línea y la idea de la primera, bueno, aquí hay una cosa con Aristóteles cuando habla de ideas, ¿no? No es lo mismo concepto de ideas que tiene Platón. Entonces, asimismo, si existe la idea de línea y la idea es la primera de las de su nombre, y las partes son previas al todo por naturaleza, esta línea sería indivisible, de la misma manera que el cuadrado y el triángulo y las demás figuras, y en general el propio plano y el cuerpo. Pues ocurrirá que aquellas son previas a estas. Entonces, ¿por qué está hablando, por ejemplo, de que el cuadrado y el triángulo serían indivisibles, de la misma manera que el cuadrado y el triángulo? Eh, Obviamente, pues se está refiriendo al tema del timeo, ¿no? Que es cuando se empiezan a desarrollar el asunto de los cuerpos ideales. Entonces, se está refiriendo a los sólidos platónicos. Pero pues es una forma en la forma en cómo lo ve, digamos, alguien que pretende atacar este asunto del infinitesimal porque no lo entiende. O sea, fíjese cómo los griegos antiguos ya tenían una noción de qué era el infinitesimal, cómo funcionaba, y como una metáfora. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que no? Hay una parte acá sobre el asunto de la metáfora del señor Larousse que habla sobre la necesidad de la metáfora. Entonces, el asunto viene siendo este. Dice, hasta donde quiero leer estos tres párrafos, aquí ya yendo al señor Lee, y al señor Larouche, y para, digamos, ver la diferencia de profundidad en cuanto a esas ideas. Y en lo que, pues, a mí, digamos, me ha servido mucho, pues, para el tema de cómo enfocar las clases sobre geometría y demás cosas. Entonces, comenta lo siguiente. La necesidad de la metáfora. ¿Hasta dónde vamos? Hemos descrito el objeto mental en tanto solución demostrable de las paradojas únicas que se asemejan en tipo a la paradoja del Parménides de Platón, del uno de los muchos. Hemos indicado que estos objetos mentales ocurren como discontinuidades relativamente absolutas con respecto a las características del medio de comunicación en el cual se ha formulado negativamente el problema correspondiente. Queda así indicado que el objeto mental mismo no se puede representar explícitamente dentro del dominio del medio de comunicación. Sin embargo, un oyente cuya mente contenga el hermano del mismo objeto mental puede reconocer la referencia a tal objeto mental. O sea, yo creo que un ejemplo para ver a qué se está refiriendo es, creo que, digamos, todos aquí ya conocemos lo de, o no sé si, digamos, eh, ya conocemos lo que ocurre con el menón, con lo de duplicar el cuadrado, ¿no? Entonces, esto es un tema de cómo ocurre esta función de tomar un cuadrado y generar un cuadrado que tenga el doble de su área. Eh, digamos que hay algo que ocurre entre el diálogo que tienen Sócrates y el niño de 12 años que Menón tenía como un esclavo en su casa, y cómo Sócrates le demuestra a Menón que un esclavo perfectamente podía, que no por el hecho de ser esclavo, sino por el hecho de que era un niño y que no había tenido formación en geometría, pero que podía comprender bien cómo funcionaba, digamos, cómo un objeto mental se podía manifestar y cómo una idea se podía comunicar de esa forma. Entonces dice, en la forma clásica humanista de educación secundaria en particular, lo principal es presentarle a los alumnos los descubrimientos únicos más importantes y otros descubrimientos relativamente elementales
de todo el transcurso histórico de los avances del conocimiento civilizado. Es preferible que se usen, donde sea posible, las fuentes originales de manera adecuada al grado de madurez de la capacidad de comprensión del alumno. En su defecto, si tales fuentes originales no están disponibles, debemos depender de paráfrasis que efectiva y justamente formule las paradojas verdaderas inherentes a ese descubrimiento original. En esta forma de introducción escolar a esas fuentes originales tiene un orden necesario, del cual nos da una idea desde el punto de vista formalista el ordenamiento de los elementos de geometría de Euclides. En segundo lugar, el ordenamiento se determina por la consideración de que dominar un cierto descubrimiento es requisito práctico para comprender un descubrimiento posterior en la serie. Un buen plan de estudios de la escuela secundaria enseña geometría y artes plásticas, el dominio de la experiencia visual. Mientras que, al mismo tiempo, el estudiante aprende lengua, literatura y música, el dominio del oído. El orden histórico interno de las ciencias de lo visual y lo audible ofrece una circunstancia visualmente indispensable para el estudio del surgimiento del renacimiento humanista cristiano europeo del siglo XV a partir de la historia antigua y medieval, y sobre esa base, el estudio de la historia mundial posterior al Renacimiento. Con esta forma humanista clásica de educación secundaria se fomentan varios resultados de la mayor importancia. En cada caso, para empezar, el educando o estudiante reproduce el descubrimiento original. Reproduce el descubrimiento original. Dentro del propio intelecto del estudiante hay una réplica aproximada del proceso mental de ese descubrimiento creador que experimentó antes el descubridor original. Después, el estudiante experimenta otro de esos descubrimientos originales por medio de otra fuente original que dependió a su vez, al igual que el estudiante, de la primera de las dos fuentes originales consideradas. Y así sucesivamente. De esta manera, con respecto a la ciencia matemática y a la ciencia física. Por ejemplo, la mente del alumno queda poblada, en efecto, de un número creciente de personalidades de la ciencia del pasado histórico, de tal forma que el alumno no simplemente se imagina a esas personas como si fueran meros personajes de un cuento, sino que conoce a cada uno como si fueran personas pensantes vivas, merced a la reproducción de algunos de los procesos creadores de cada uno dentro de los propios procesos mentales del alumno. Esto sí es un modelo pedagógico, absolutamente. Entonces, esa es la idea. Pero entonces aquí, ¿por qué traje esto a colación? Porque fíjense que él habla primero hay un orden, ¿no? Hay un orden de que si quiero que se comprenda algo, eh, vamos a hablar, por ejemplo, de los documentos originales. Primero, ir a las fuentes originales. Los libros de texto, eh, voy a decir algo muy polémico, pero nosotros sabemos, los libros de texto, la gran mayoría de las veces están cargados de mucha basura de del comentario, de la opinión acerca del comentario que hizo, la impresión de lo que le pareció al primer comentarista del que leyó la obra original. Eso es un libro de texto. Entonces es como que, eh, por eso al final todo queda tan destruido y hay un teléfono roto grandísimo con eso. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, cuando habla sobre los elementos de Euclides, los elementos son limitados y yo creo que esa es el primer problema que tiene. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprender un proceso de la naturaleza, de cómo sí funciona la naturaleza, digamos que hasta acá podemos decir que son funciones que nosotros sabemos que las hemos logrado porque resolvemos problemas, ¿no? Entonces, en lo primero que uno dice, bueno, quieren aprender geometría, se quiere aprender geometría. Existe aquí dos procesos. El uno es el tema de
cómo funciona este tema de las áreas. Entonces, y fíjese que allí, ya para Arquímedes había un tema y era que esos no son simplemente áreas, que no existen en la naturaleza, en el mundo físico real, no existen magnitudes de dos dimensiones, sino que eh, como dice uno de los postulados de Euclides, que entiéndase por una superficie la relación entre un lado, entre una magnitud contra otra magnitud, ¿no? Lo que es el tema de tanto por tanto, entonces me genera un área. Digamos que esto de aquí se podría entender como objetos mentales, pero en el momento en que nosotros tenemos que resolver un problema real, trascendemos a eso. El primer paso que ocurre, por ejemplo, en el diálogo Menón, cuando Sócrates hace que el niño descubra cómo hallar un cuadrado que duplique el área a partir del mismo cuadrado, es un ejemplo de cómo la mente humana puede generar respuestas y puede generar hipótesis y puede demostrar esas hipótesis eh, y genera, digamos, esas soluciones. Y esas soluciones, en últimas, son objetos mentales, son ideas. Porque digamos el problema que tienen Euclides y Aristóteles dentro de ese sentido, teniendo en cuenta que, a ver, no podemos ser ingenuos y pensar que Aristóteles no comprendía a Platón, porque sí, sí lo comprendía, porque pues, es como, él era como el Euler de la época, él era como, comprendía muy bien a Leibniz, y sabía muy bien que era el infinitesimal, pero también sabía por cuestiones políticas y demás que era una cuestión que se tenía que destruir. Eso es como que hay un descubrimiento de algo aquí que es importantísimo, que causaría un efecto en la humanidad, pero este es el fuego de Prometeo que no puede ser entregado a la humanidad. ¿Sí? La razón por qué se proscribe la obra de Leibniz, la razón por la que se intenta también eh, atacar, digamos, a Platón, porque pues si uno mira Aristóteles, muchos de a lo que se dedica es como a tratar de se convierte pues en un enemigo de Platón y lo ataca en todo sentido, al punto de que esta noción errada que tienen de que Platón era muy cercano a Licurgo, porque lo que él propone en la República, porque tiene su connotación política, lo que Platón propone en la República es una dictadura, porque el hecho de atacar la democracia y decir que la democracia no tenía sentido, entonces no funcionaba. Y sus razones tenía, pero ¿por qué? Porque pues, no está contraponiendo la democracia pura contra decir no. Lo que tiene que haber es que un filósofo rey que gobierne todo el mundo porque él es el sabio y los demás son idiotas, en el sentido griego de la palabra. O sea, que no les interesaba la política o que no la sabían, no la conocían. Y no era por ese lado, sino que digamos que los ataques, las razones por las que vienen eso, es porque lo que se quería atacar es la república misma. ¿Y la república qué significa? Sí, como va esa tradición, eh, eh, pero entonces una pregunta, porque ya estoy hablando solo. ¿Sabemos la diferencia entre democracia y república? A ver, aquí, ¿a quién me vas a preguntar? Si nadie contesta. A ver una lista, Sí. por orden alfabético. Alejandro, ¿nos escuchas, Alex? Más o menos, no escuché bien la pregunta. ¿Cuál era? A ver, repite la pregunta, Oscar, por favor, para Sí, Alex. sí, que sí, primero que desde dónde se conecta, que mucho gusto, y segundo que si conoce la diferencia entre una democracia y una república. Se supone que la democracia se escoge por mayoría bueno, de personas o de votos, ¿no? Y las repúblicas es, por lo que entiendo, viene de res pública, de que hay que defender como que lo público, lo que es el bien común de todos. Algo así comprendo. Sí, por ahí va la cosa. Solo que la república, como una refutación a Aristóteles, la república sí funciona, digamos que una de sus bases es la democracia.
Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el caso de Colombia, el nombre completo de nuestra nación es República de Colombia, pero de República de nada. O sea, puede ser en Colombia, pero trágicamente, eh, como una comedia trágica, no es una república, porque la república implica, según lo que nos, según lo que se logró con el federalista, Hamilton, John Jay y James Madison, es que eh, funciona. ¿Por qué? La democracia está genial, sí y solo si la gente que vota, primero, que sea consciente de que la democracia no es solo votar y elegir quién va a ser el capataz de la granja, sino que ese voto que está eligiendo sabe, en el término de saber por qué está votando por esa persona. Es decir, es el voto que está soportado en el conocimiento de lo que se quiere. El trabajo que hizo Hamilton en Nueva York para que se adhiriera a la Unión, a la idea de la Unión y de todo esto, digamos, porque ellos qué hicieron. Sí, sacamos a los ingleses y ahora ¿qué hacemos? Pues les tocó salir a organizar, a formar a la población y lo importante que era que las 13 estados se convirtieran en una unión. Entonces esa era la idea. Eh, ahora, esta idea eh, digamos que era como la cuestión, la pelea paralela que había allí con eso, eh, era como el asunto de atacar el idealismo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la mayoría de las academias de filosofía, cuando se habla, por ejemplo, de Platón, al tema de la caverna hasta se le ha dado una connotación supuestamente, hay una palabra que usan para eso, que es como irse por la tangente cuando tengo la pereza para tratar de comprender qué es lo que ocurre aquí. Entonces dicen, no, Platón se entiende perfectamente hasta cuando la metáfora, el tema de la caverna, el mito de la caverna, llega a lo del fuego, ¿no? Porque pues gracias al fuego nosotros podemos comprender qué hay más allá de los fenómenos. El concepto mediocre de idea que tiene Aristóteles es que eh, es lo que pasa por la mente y solamente existe cuando, eh, una vez que los sentidos lo han percibido. Entonces el argumento es como, a ver, dime un color nuevo, un color diferente, invéntate un color que no se haya visto jamás. Eh, Como con esa idea, ¿no? No puedes imaginar nada que esté construido por algo que ya los oídos, los sentidos hayan percibido. Te puedes imaginar una vaca rosada porque conoces el color rosado y conoces una vaca. Pero todos los objetos mentales dependen y están determinados por los sentidos. Sin los sentidos, jamás las ideas nunca se logran si no son cosas que pasan por los sentidos antes. Ahora, cualquier persona que no tenga, digamos, que puede aceptar eso como cierto, en el sentido de que, ok, hasta este punto lo puedo aceptar como cierto. Y es el tema del fuego dentro de la caverna, pero no es el asunto del sol que está fuera de la caverna. Entonces ya cuando estamos hablando de lo que son en realidad ideas profundas, a lo que va esto, entonces ahí sí ya tiene este sentido. Hasta ese punto nosotros podemos decir, listo, como a mí me presentan estos como axiomas, o sea, esta parte, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, la demostración del teorema de Pitágoras y la demostración de que hay una transmutación de los polígonos, y esto pues es una cuestión que ocurre y se presenta en los elementos. De esto habla ampliamente Euclides en los elementos y habla y llega como a ciertas conclusiones. De hecho, para la construcción del modelo de Kepler, como lo decía la clase pasada, pues Kepler se valió de principios de cosas que estaban documentadas en los elementos de Euclides. ¿Por qué? No porque sean de Euclides, sino porque Euclides es un compilador, así como Baldor. Entonces, es un compilador de cosas que ya se conocían desde mucho antes y que esos descubrimientos se hicieron de antes, personas que ya habían ejercido la geometría antes de porque es que a Euclides se le adjudica de manera errónea el invento de la geometría. O sea, la geometría existe desde Euclides. Euclides es el padre de la geometría. La geometría la creó Euclides. Nada que ver, nada que ver. O sea, para empezar estaban los pitagóricos y los egipcios antes que él.
Y de hecho los pitagóricos tenían este concepto de idea que Aristóteles jamás hubiera podido concebir, que es el asunto de la paradoja de Parménides, del uno y los muchos, que es precisamente el problema que pretende resolver y lo que perseguía Pitágoras con este teorema que está aquí. Porque el asunto no es, sí, Pitágoras logró demostrar que cuando yo tomo un triángulo, porque, ¿qué es la relación que hay entre estas dos funciones que hay aquí, entre estas dos animaciones? Lo que hay en común es que ambas se pueden lograr, y no sé si sería correcto que les dijera o dejara que hicieran el descubrimiento. O de pronto ya lo saben, y estoy aquí. Pero digamos, aquí por ejemplo veo que se resuelven dos cosas. Primero, lo que es sumar dos cuadrados diferentes y segundo, hacer la transmutación de áreas. Yo puedo convertir un hexágono en un cuadrado y cómo convertir, si yo por ejemplo les doy un rectángulo de papel y les digo, a partir de ese rectángulo, formen y les doy a cada uno una hoja de papel bond, de esos de las cartas, de esas para imprimir, eh, y les digo, eso es un rectángulo, conviértalo en un cuadrado perfecto. ¿Con qué método lo harían? Mm, a ver. ¿Cómo convertir un rectángulo en un cuadrado perfecto? En ese caso están convirtiendo. Mm, a ver, escoge nombres. A ver, No sé. eso es muy fácil. Tomas el lado corto y le transpones en el largo y quitas el sobrante. No. El área, no. Fíjate lo que está pasando en la Ah, el animación. área, perdón, el área, mismo Sí, sí, área. sí, sí, sí. Vale, vale, mismo área. Pues el producto, raíz cuadrada del producto, la media geométrica. El lado del cuadrado es la media geométrica de los dos lados. Ok, por construcción. ¿Qué es una medida geométrica? Tengo 5 años, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Dios. Sí, Pues porque el la idea no es área, no es irnos al formalismo, porque entonces ahí ya hay un problema. vale, el área es el concepto de área. El área es el producto de los dos lados, en todo rectángulo. Ujú. En particular, el cuadrado son iguales, los lados. Sí, Entonces, el lado del cuadrado es igual al producto de los lados del rectángulo. Esa es la condición de transformación. O sea, esa es la construcción, quiere decir. Se sí. puede, eh, Bueno, suponga lo siguiente. Usted está ahí en el escritorio y no tiene ni calculadora, ni tiene una regla y tiene un bisturí. Eso es lo que tiene. Y la regla es para cortar, no para medir. Porque aquí ni siquiera hemos hablado de número. Entonces el tema es, te doy un rectángulo y como el rectángulo, o sea, fíjese cómo ahí están solucionando el tema de que yo puedo convertir un hexágono en un cuadrado o un cuadrado en un hexágono perfecto. ¿Cómo va a ser la transmutación de figuras? O cómo puedo resolver el problema de la suma de cuadrados. Entonces, la suma de cuadrados, fíjense que ahí lo que están viendo es el problema de Menón. Solamente que, ¿qué pasa? Que el asunto con Menón es que yo estoy hablando de sumar dos cuadrados iguales. Y si hacemos el ejercicio, usen el teorema de Pitágoras para sumar dos cuadrados iguales. Entonces, no sé si lo puedo hacer aquí rápidamente. Aquí les va por aquí. Entonces acá, voy a quitar las cámaras de aquí. Geometría. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir, eh, por ejemplo, yo puedo tener acá polígono regular. Tengo aquí esto. Ok. Aquí tengo un cuadrado, ¿no? A ese cuadrado, yo le puedo... fíjese que aquí no me interesa cuánto mide, pero digamos si sé que estos de aquí son iguales. Ah, espérate que me lo generó por el mismo lado. Acá y acá. Ok, listo. Ahí están, son iguales. Cuando a mí me dicen, no. A mí me dice, por ejemplo, Sócrates
yo siendo un niño de 12 años, no de 5 sino de 12 años, tiene este cuadrado, y hay mi cuadrado que tenga el doble de área. Lo primero que piensa es el niño, digamos, si seguimos el diálogo, es que dice, ah, no, pues fácil, tomo el área, empiezo a hablar en esos términos y digo, pues duplico por acá y duplico por acá. Entonces esto ya me va a cerrar aquí un área que en realidad va a ser 4 veces, ¿no? Entonces Sócrates le dice, no, pero ahí se me quedó horrible, pero creo que está la idea. Queda 4 veces, ¿cierto? Eh, y él dice, no, pues no puede ser duplicar el lado porque le va a dar 4 veces, el área que yo necesito. Lo que yo necesito es que estos dos sean... Ah, entonces el niño dice, ah, entonces no es el doble, es la mitad. Entonces aquí ya no estoy suponiendo que esto sea 2, la mitad sería 3. Entonces, a partir de acá, eh, lo saca y dice, no, entonces el tema va a ser por acá, hasta acá, y por acá, hasta acá. Y ahí tenemos, eso es lo siguiente que dice el niño. Y luego dice, no, ahí hay un problema entonces, porque entonces eso sería, si esto vale 2, esto sería 2 por 2 son 4. El cuadrado que necesitamos vale 8. Si entonces va a decir que la mitad, entonces la mitad de 2 es 1. Sería esto de acá, 3 por 3, ¿cuánto es? Sería 9, y 9 ya es 1 mayor que 8. Entonces esto ya no es el doble. Entonces el niño dice, ah, no, entonces no es la mitad, es la mitad de la mitad. Y lo gracioso de todo esto, creo que ya Hugo se va dando cuenta de para dónde voy, y es que aquí ya que es es que él dice, no, entonces no es eso, es por acá, y entonces empieza a hacer aproximación. Y entonces el niño, si sigue con ese método, se convierte en cochino. Entonces, el resultado de esto es una cosa que se llama exhaustión. Entonces, el resultado de esto es el límite de Q cuando la función f no sé qué tiende a, ¿no? Entonces, menos mal aquí salen las letras y se van más o menos entendiendo esto. El concepto del límite viene de acá. Este es el método de exhaustión de Newton. Y obviamente esto lo va a llevar a un acercamiento que nunca va a llegar a eso, porque lo que va a llegar es una aproximación burda, que es el tema del límite. Por eso el límite no es una forma seria de cálculo ni diferencial, ni integral, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el, pensando geométricamente, y aquí es donde vamos cuando el señor Larouche habla del ordenamiento, el primer orden de que haga un descubrimiento es en esto. Y aquí estamos hablando, esto es Euclides, aquí no hemos hablado todavía del universo real, eso es Euclides. Y entonces aquí me dicen, bueno, entonces, pero lo que yo necesito es, ¿qué pasó con mi cuadrado? Entonces, dice, no, ¿qué tal si en lugar de hacer una división de esto, tiene una comprensión de lo que es el cuadrado? Y vemos que el cuadrado, estamos hablando de cómo dividirlo de tal forma, o sea, lo que Sócrates le dice en ciertos momentos, si usted se fija, el segundo cuadrado que usted generó es 4 veces el primero, y yo necesito 2 veces el primero. No significa eso que el cuadrado que yo necesito es la mitad del primero que usted generó. O sea, el cuadrado que sea la mitad de este grande viene siendo el doble de este, que es el que necesito. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Así como ya teniendo en cuenta que tenemos una hora, el niño llega a la conclusión de que debe dividir eh, los dos cuadrados en triángulos, y que luego esos triángulos, podría decir, por ejemplo, este que estoy señalando acá, lo contrapone en este lado, y este que estoy señalando aquí, lo contrapone en este lado. Y luego, esta área que cierra aquí, este cuadrado que está acá, es el doble de este, ¿no? Porque este está compuesto, voy a hacerlo así más evidente, acá. Se necesitaron 4 piezas de estas para construir este cuadrado y desde estas, ¿no? Entonces, es de suyo evidente por construcción geométrica, sin hablar de fórmulas, sin hablar todavía de medidas geométricas, de cálculos por ese estilo, de que este de acá este de aquí que está cruzado, es el doble de este de aquí. Y de ahí viene el principio, eh, adjudicado a Pitágoras, de que la diagonal, entonces yo puedo hacer, entonces esto, lo tomo aquí, por acá, de que si sobrepongo los cuadrados, entonces por acá tengo, ¿por qué pasó? Acá, entonces este cuadrado de acá lo pongo por este lado,
Ahí ya está pasando. ¿Te queráis? Ah, bueno, lo pongo por acá y entonces aquí ya no funciona más. Pues que hay algo ahí. Sí, hay algo ahí. Entonces, bueno, se entiende. Lo de aquí es que sí hay algo ahí. Aquí sale este cuadrado de acá y por aquí, digamos, expandimos el otro cuadrado. Entonces queda por acá, acá, acá y acá, acá. Entonces, y resulta que aquí tenemos, ¿qué es lo que hay acá? Pitágoras, cuadrado A más cuadrado B igual a cuadrado C. Entonces es una forma como un niño de 12 años, digamos, dentro de su propia mente, hace el descubrimiento que existe dentro de la mente de Pitágoras y, digamos, está esa parte de lo que habla en la última parte donde dice el tema de hacer el descubrimiento, de cómo a través de realizar descubrimientos se puede comprender mejor qué es lo que hay dentro de la mente de ellos y no verlos como meros personajes históricos, ¿no? Que es el típico que tiene el cuadro de Gauss, pues, en el marco, así, ah, el gran Gauss, el gran genio, o nunca seré como tú, no, sino que todos somos genios, todos somos genios, y si Gauss lo logró, Gauss no era extraterrestre, ni reptiliano, ni nada de esas cosas, entonces si él lo logró, nosotros, el tema es que nosotros podemos hacer lo mismo, pero tenemos que llegar al método que él tenía. El asunto es el método. El asunto es el método y el asunto es que lo que nos aleja de estos es precisamente esa manera formalista de tratar de ver las cosas en ese sentido. El papá del formalismo en el mundo, Euclides. ¿Sí? A mí no me hables de un objeto mental, de una cosa por allá, sino que aterricemos esto acá y si lo podemos comprender aquí en lo inmediato. Y además, como una forma burda de metáfora, porque ni siquiera es una metáfora como tal, eh, porque precisamente ahí estábamos hablando de la necesidad de la metáfora. De lo que está hablando ahí el señor Larouche es de la necesidad de la metáfora. Acá la idea que viene es que listo, hasta aquí nos sirve Euclides, porque a través de hacer esas fichas podemos hacer descubrimientos, hacer esas demostraciones, pero ¿qué pasa si ya no hablamos, venga, eh, eh, ya no me interesa convertir un hexágono en un cuadrado, me interesa hallar el área de un lago? Porque si estudiamos geometría y estudiamos todo, si yo quiero, por ejemplo, hallar la masa de la Luna, o si quiero hallar el área de la Tierra, de la superficie terrestre, entonces ahí que aplica. Ahí ya no nos sirve Euclides. Y ahí es donde, el punto en donde quedamos la clase pasada, y era el asunto de la importancia que tuvo la tradición de la Grecia clásica, de haber trascendido todo esto con lo que es Aristarco de Samos, que es como quien da el salto a decir, eh, vamos a partir del hecho de que eh, en ningún momento, como se burla Aristóteles de Platón, no se trata de los triángulos y los cuadrados indivisibles cuando hablaba de los sólidos, sino que son una idea, son una metáfora para comprender lo que ocurría allí. Entonces, viene este asunto. ¿Cómo funciona la naturaleza y por qué? Entonces, ya para acelerar, aquí, espérate. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, yo Bueno, entonces acá, tengo sí. una sobre este tema de la geometría respecto a los elementos de Euclides. Es si hay una condición que se necesita cumplir para que la geometría sea, si hay ciertos elementos que deben cumplirse para empezar los postulados de Euclides, ¿no? Ujú. Entonces, algo de esto es que la forma en que se aborda son planteando a priori, ciertos a priori autoevidentes. Eso es como Los parte, axiomas. a mi perspectiva, los axiomas, eh,
establecidos de manera a priori, pero también autoevidentes. O sea, este tema de lo autoevidente es bastante sofista, porque el decir esa verdad es autoevidente por sí misma puede tener una trampa, ¿no? O sea, en realidad se requiere toda una construcción para la demostración. Y no solamente una construcción, digamos, de un acomodo de la figura, ¿no? O sea, porque podemos decir, está el rectángulo y se puede hacer un cuadrado y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Si tú construyes en base a los triángulos. Pero es más el principio que va generando esa geometría que no es autoevidente. De hecho, lo más interesante de la ciencia y lo que nos vuelve o nos tiene, como diría el buen Kepler, nos tiene ahí ocupados y nos va a mantener ocupados, es que no es autoevidente. La ciencia de los principios universales no son autoevidentes. Porque autoevidente, ¿qué significa? Autoevidente ¿para quién? Para el ascenso-percepción o para la mente. Y para el ascenso-percepción no son autoevidentes y para la mente menos. Entonces, en esta parte pienso que esto que hace es esta conexión, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que genera esas sombras? Porque la geometría no es el principio, o sea, es la sombra de procesos físicos, ¿no? Nada más mencionar esta parte que para mí es importante ver que no hay una autoevidencia como tal. Eso es lo que nos ha complicado la vida, que no son autoevidentes. Eso nada más. Sí, absolutamente. O sea, al final del sexto capítulo de la República de Platón, precisamente por asuntos de eso, está la línea de Platón, de la metáfora de la línea. Que no por nada, la metáfora que hace Platón de la línea es, dice, toma una línea y divídela en dos partes. Hablando de líneas divisibles, toma una línea y divídela en dos partes, de tal forma, una más pequeña que la otra, de tal forma que la más pequeña sea la mitad de la más grande. Luego, del mismo modo, toma la parte más pequeña y divídela de tal forma que la más pequeña sea la mitad de la más grande, es decir, están en proporción de 2 a 1, como los triángulos en los óleos platónicos. Donde la altura, por ejemplo, en los óleos platónicos, como son triángulos equiláteros, y estos ya son, como decías, puras sombras, la altura del triángulo, digamos, divide uno de sus lados en dos partes iguales. Creo que eso lo tengo acá. Sí, aquí está. Entonces, si tomamos este triángulo, con las cámaras hacen un poquito, ya. Esta línea, digamos, si esto es A entre 2. Entonces hay una proporción aquí donde esto es la mitad del lado. Y estos son estos de aquí, este triángulo que está aquí, es el que construye todos no todos, construye 3 de los sólidos regulares. Por eso Aristóteles decía en ese tono de triángulos y cuadrados, ¿no? Pero ya sabemos que esto de aquí, si se fijan, además por los mismos dibujitos, que son metáforas. Eso no significa que yo te voy a tomar el fuego y voy a hacerle zoom hasta que veo pequeños tetraedros que están ahí, sino que eso es una idea. Eso es como el modelo atómico actual, es una idea. O sea, si uno va a mirar a la materia, no vas a encontrar esos pelotitas ahí dándole vueltas a otras pelotitas, porque no es así como funciona, sino que son ideas que se hacen como modelos para entender, para hacerlo, digamos, lo que decía el señor Larousse como a través de un medio de comunicación, que sería ese modelo, expresar una idea por medio de otra. Expresar una idea por medio de otra es en sí una metáfora. La geometría es una metáfora. ¿Cómo a través de esta idea comprendemos la forma como se organiza el universo? ¿Por qué, por ejemplo, el fuego se puede convertir en aire y el aire se puede convertir en agua, pero la tierra no se puede convertir en fuego? ¿Por qué son geometrías diferentes? ¿Por qué no se puede? Una cosa es el elemento
que forma en la Tierra, que es un triángulo isósceles, y el elemento que forma a los otros tres, digamos, esto tiene un nombre, los receptáculos que forman los otros tres elementos y el receptáculo de todo el universo, que es la forma más compleja de todo, que es el dodecaedro. Y como, digamos, esa misma metáfora es usada eh, lo estudia Luca Pacioli, lo estudia Kepler, los estudia, y cómo a través de ese mismo concepto se pueden, como se está utilizando la misma lenguaje en términos de metáfora, se está utilizando ese mismo lenguaje para comprender todo lo que se está estudiando. Como yo quiero entender lo más pequeño que existe, que es el núcleo de paladio, y cómo el doctor Robert Moon pudo identificar dónde y cómo se organizan los neutrones y los protones en un átomo, utilizando esta misma metáfora de los sólidos para entender por qué la ley del octeto son 8 y no 7 o 6 o 5 o por qué los átomos son estables cuando tienen muchos electrones. O sea, cómo sí funciona la naturaleza y cuál es, digamos, una metáfora que sea más competente para comprender por qué. Entonces, ¿cuál es la geometría que más, y este es el asunto de todo, cuál es la geometría que más es coherente con el universo físico real? Porque si a mí me vas a hablar de líneas rectas, de planos perfectos y de áreas y de superficies sin volumen, no me estás hablando del universo real donde vivimos, sino que son puras abstracciones que en últimas, ¿cuál es el problema? Sí, que ambas son abstracciones, pero ¿cuál es el problema? Que por lo menos la geometría no euclidiana, la geometría constructiva, la geometría la idea del objeto mental que desarrollan los sólidos platónicos, sí puede resolver, ayuda a comprender o a transmitir la idea de cómo sí funciona el universo físico real. Mientras que Euclides nos está hablando de cosas que no existen, que es el ejemplo que yo daba en la primera clase de las paredes. Entonces, si tú me vas a decir que esta pared de acá con esta pared de acá son paralelas, pues no, no son paralelas. Se hicieron con plomada, así que las plomadas apuntan al centro de la Tierra y eso es un punto en común. Se supone que las paralelas nunca se tocarían si se proyectan. Así que los muros de una casa se construyeron con plomada, aunque aquí, como decías, de lo suyo evidente, son, son paralelas porque hay escuadra, pues resulta que no son tan evidentes. Entonces, el problema con inglés es que pasa eso. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? La economía. Si nosotros hablamos, si vamos a hablar, por ejemplo, en términos de la economía, ahí tenemos un problema. Permítame que, bueno, aquí está. Si vamos a hablar de eso, en el términos de la economía, entonces ahí es donde tenemos un problema. Porque habían dos formas de, digamos que lo que nosotros ya por otras partes hemos estudiado, ya sea porque hacemos, digamos, la contraposición de lo que es la econometría contra lo que es la economía física, eh, la farsa de lo que es el Producto Interno Bruto, la farsa de lo que es una extensión. O sea, ¿qué es lo que pasa con Euclides? Que Euclides genera, eh, al hablar de cosas ficticias, genera, digamos, un problema. Y es que es como ese famoso relato de los tres expertos, el matemático puro, el químico y el físico. Perdón, el matemático puro, el biólogo y el físico. Y había un problema, y era que les preguntaron si alguno de ellos tenía una idea de cómo hacer que las vacas dieran más leche en una finca. Lo que, digamos que quien más autoridad tendría para hablar de eso era el biólogo. Entonces, le preguntaron al biólogo, ay, no lo conté mal, ese era otro. La idea era hallar el volumen de una vaca. Entonces le preguntaron al físico y el físico dijo, pues fácil, si queremos hallar el volumen de una vaca, podemos tomar la vaca, la metemos en una piscina y según la cantidad de agua que desplace, pues ahí está el volumen de la vaca, ¿no? Le preguntaron al biólogo y el biólogo dijo, pues podríamos que calcular la cantidad de heces que saca y la cantidad de comida que saca y entonces pesarla y pues aquí no sé qué. Y le preguntaron al matemático y él dijo, bueno, pues dada la vaca esférica, ese es el problema. El problema es que
Si pensamos de forma euclidiana, me dices, este es el mundo real, pero lo voy a transformar en algo que para mí sea fácil para mí sea un esquema que yo ya tengo. Eso es como el problema que tienen los marxistas, ¿no? Vamos a analizar por qué el Renacimiento salvó a la humanidad. Entonces el marxista va a decir, bueno, listo, lo voy a analizar desde el punto de vista del materialismo histórico. No sirve. Si usted pretende que esa cosa que usted tiene, esa ficción que usted se armó, va a ser la cajita con la que usted va a medir todo el universo para comprenderlo, grave. Grave, porque a partir de ahí ya perdió cualquier discusión y cualquier acercamiento a la verdad que quiera tener. Porque el problema, porque por ahí no va el asunto. Lo que ocurre con Euclides y con el sistema económico basado en ese tipo de cosas es que en últimas se está midiendo una cosa que no existe. Es como la estadística. Digamos que honestamente una persona tiene 35.000 cabezas de ganado, ¿no? Está empezando un negocio de ganadería y se están empezando a enfermar las vacas. Entonces quiere saber cómo está el estado de salud de las vacas. Entonces llega alguien y le dice, bueno, de las 35.000 cabezas de ganado, escójame 100 de esta parte y miramos cómo están las vacas. De las 100 vacas que analizamos, nos dimos cuenta que 82 vacas se están enfermando. Eso significa que el 80 y tanto por ciento, o el tanto por ciento de todas las vacas, las 35.000 vacas, están enfermas. Ese es el problema con la estadística. Que la estadística parte de una forma facilista de ver la realidad. Y lo reduce a números, lo reduce a fórmulas, pero no está entendiendo cuál es la dinámica del proceso que se está dando allí. Si el problema es la enfermedad de las vacas, ¿qué es la causa? Ir a las causas de las cosas, de lo que genera eso, de la dinámica del proceso de eso. El problema que tenemos hoy en día con la economía es que los economistas, primero, no están estudiando lo que interesa en la economía, que pues esto ya es lo que todos aquí ya tenemos, aquí ya estoy redundando, la economía no es el dinero es una herramienta, y ni siquiera se debe entender el dinero como dinero, sino un economista competente comprende que el dinero es una herramienta de la economía, es una herramienta del crédito, que es una herramienta de la economía. Y ahí es como funcionan las cosas. Pero el tema es que la forma de pensar que viene desde las posturas facilistas de la corriente de Aristóteles y de Euclides nos trajeron a este punto de primero pensar que concebir las cosas desde lo evidente, desde lo evidente y no desde lo que hay detrás de eso, no detrás de las causas y de lo que puede formular eso. Porque, por ejemplo, aquí tengo que resumir. Acá hablaban sobre el tema de las cónicas y hablaba sobre el tema de la importancia de esto. Porque para dar un ejemplo de cómo sí funciona, de cómo sí se conecta una geometría real con su efecto en la economía de cómo la capacidad que tiene el ser humano de comprender cómo funciona el universo y al aplicar esos principios, sí se está hablando de un progreso real. Es por lo que ocurrió precisamente con esto. Porque cuando Europa, en la época de la peste, se estaban yendo, o sea, la humanidad estuvo a punto de desaparecer allí y todo esto, que es como el único momento histórico en donde el crecimiento de la población siempre ha sido exponencial, pero justo en ese momento en donde se detuvo el crecimiento de la humanidad fue ahí en la peste bubónica, ¿no? En la peste y conociendo las causas de eso y por qué era importante que el renacimiento ocurriera. Entonces, la idea era lo que fue, por ejemplo, el haber rescatado las ideas de la cultura clásica que luego se aplicaron en Europa y que un gran ejemplo de eso es precisamente el vencimiento de Euclides y el acogimiento de Platón, Pitágoras y Arquímedes. Y es el asunto, y Aristarco de Samos principalmente, y es el asunto de la geometría esférica. Porque, ¿por qué? Porque si no se hubiera conocido el asunto de la geometría esférica, no hubiera existido la experticia en mayúsculas de la Escuela de Navegación de Portugal para comprender cómo va a ser un sistema de navegación funcional
con el conocimiento que tenía el faraón Necao, por ejemplo, que hizo toda la navegación alrededor de África, de todo lo que es el conocimiento de todo esto. Que bueno, esos están los documentos de Barrifel, que por ahí también, digamos, sabemos de Barrifel porque el señor Larousse lo mencionó, y por allí está el tema de América antes de Cristo, que está genial cómo se describe toda la relación de los pueblos y cómo volver a eso. O sea, cómo fue volver a asunto del conocimiento de la geometría esférica para establecer, digamos, los sistemas de navegación. Porque Cristóbal Colón, por ejemplo, vino a América en agosto y no en mayo. Porque vino si iba a atravesar un océano, ¿por qué no trajo embarcaciones que tuvieran remos? ¿Por qué vino en un nave en en dos carabelas? Si iba a atravesar un océano, ¿cómo fue tan loco de haber hecho eso? O dos cosas, o el tipo era tremendamente estúpido, o sabía es perfectamente por qué tenía que ir en esa fecha, teniendo los recursos mucho antes para hacerlo, pero a ver, planear el viaje en octubre. No, y no fue en octubre llegó, el parque en agosto. ¿Por qué en agosto? Entonces, ¿eso es por qué? Porque sabía que iba a necesitar remos. Si desde los fenicios, el año 1000 antes de Cristo, para navegar el Mediterráneo necesitaban embarcaciones con remos, con esclavos. Y ahora iba a atravesar el océano, que ya sabía que América existía. ¿Por qué? Porque la Escuela de Navegación de Portugal le presentó el mapa completo. Ahora, ¿por qué no llevó remos? ¿Por qué pensaba? Porque más bien, porque sabía que no necesitaba remos, porque conocía los vientos alisios, porque sabía que en cierta época del año los vientos iban a estar, por tema de las estaciones, sabía que los vientos lo iban a llevar a este puerto y sabía perfectamente por qué ruta tomar y por qué ruta devolverse. Porque mientras que él navegaba, digamos que las personas con las que él iba estaban preocupados porque no veían contracorrientes. Como, "Listo, estamos yendo, pero ¿cómo nos vamos a devolver?". Y la importancia de conocer, por ejemplo, el asunto de la posición de la estrella polar y toda una serie de conocimientos de la esfera celeste que se logró, por análisis de la geometría esférica. Entonces, ese fue el equivalente al programa Apolo en esa época. Porque el programa Apolo, digamos, se atacó también muchísimo por eso. Porque cuando, 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 eh, cuando los Estados Unidos fueron a la Luna, hablemos en términos de humanidad, cuando la humanidad llegó a la Luna, eh, hubo que dejar atrás a Newton. ¿Y Newton quién es? Newton es un reencauche, como una nueva versión de lo que era Euclides. Si uno mira los elementos de Euclides, los elementos, los principios matemáticos de Newton, es un reencauche, es una nueva edición de los elementos de Euclides. No hay mucha diferencia, no hay gran diferencia. Eso es como hoy en día tenemos terraplanistas, es una decadencia así, es decir, hey, ven, han pasado milenios y estamos hablando otra vez de esto. O sea, porque es importante que la cultura clásica, la civilización, clásica, se retome ahora. ¿Por qué necesitamos forjar un nuevo renacimiento? ¿Por qué necesitamos que la economía eh, y esos principios que hacen que la economía física funcione, se apliquen? ¿Por qué? Porque reconocemos, esas capacidades que los seres humanos tienen, que van mucho más allá de los sentidos y mucho más allá del mero pensamiento. Entonces, viéndola ahora, y antes de que vayamos a una discusión, quisiera hacer una lectura muy cortita pero muy al punto este es el libro La ciencia de la economía cristiana del señor Larousse. Este libro es del 2004. Él lo escribió eh, cuando estaba en la cárcel injustamente, y escribe lo siguiente: la economía y la ley natural. Para nuestros fines inmediatos, pone como el ejemplo. Para nuestros fines inmediatos, escojamos dos ejemplos que sirvan de piedras angulares de nuestra discusión. Concentrémonos de manera algo más detenida en algunos de los principales problemas decisivos para definir el desarrollo, bien
llevado de una relación nueva y duradera, pacífica y productiva entre los pueblos de Europa Oriental y Occidental. Pero antes abordemos brevemente el segundo ejemplo, el de la imposibilidad de una solución puramente política al conflicto de medio siglo entre los israelíes invasores y los árabes palestinos nativos. En los últimos 15 años, más o menos, ha habido varios intentos, algo más prometedores o menos desalentadores, entre comillas, si se quiere, de iniciar un proceso de discusiones serias de paz entre israelíes y árabes palestinos. Una de las razones principales del fracaso seguro de esos tentadores momentos de esperanza ha sido la ilusión que se expresa, por ejemplo, así. Tenemos que concentrarnos, por entre comillas, tenemos que concentrarnos en buscar una solución política. Las discusiones sobre el desarrollo económico tienen que esperar hasta que una solución política eche bases para negociar la cooperación económica. Cierra comillas. Tomemos los mapas de la geometría física y físico-económica de esa parte del cercano oriente. Pongamos un canal seguido de un túnel que pase al sur de Beersheba y desemboquen en el legendario Mar Muerto, unos 400 metros bajo el nivel del mar. Las aguas saladas del Mediterráneo que se precipitarían hacia esa cuenca de evaporación que, entre otras cosas, representa el Mar Muerto, aumentan las posibilidades mineras y afines a lo largo de la ribera del río Jordán, a la ribera occidental del litoral israelí. A lo largo del canal se construye una serie de centrales nucleoeléctricas de alta temperatura enfriadas por gas, de lo más moderno, que darían, entre otros productos útiles, energía eléctrica y energía transportada por químicos líquidos, como el oxígeno, bueno, químicos líquidos. Además de todo un río de agua dulce a partir de la que fluyere del Mediterráneo. Esto promovería un denso desarrollo agroindustrial en la zona que cruza el canal. De ahí el agua dulce que llevaría por cañerías a Jordania, Gaza y la ribera occidental, así como al territorio de Israel. Este canal túnel representaría un acuerdo general de suministrarle a esa región de Israel, Palestina y Jordania una agua dulce en cantidad equivalente a un río nuevo. El agua y la energía son los ingredientes indispensables e interdependientes de los que depende un ejercicio racional y sustentable de la riqueza física per cápita y por hectárea de la región. Promover con misiones como esta la cooperación para desarrollar económicamente la región hace del propio desarrollo económico un interés común vital de las naciones partícipes. Ese interés vital deviene a su vez de la base del interés político común, lo que a su vez ofrece el incentivo para hallar una solución política posterior. (2004) Entonces, lo que están pasando ahora, ¿no? Entonces, la solución política nunca va a llegar, la solución es económica y pues parte de eso, ¿no? De comprender las causas y esa parte. Entonces, quería por eso, digamos que avanzando, será con esa lectura. Eh, digamos que como no sé, para sustentar un poco esa idea, está el asunto de cómo funciona la metáfora dentro de la mente humana, cómo a partir de los sólidos, que si miramos su construcción, se podría decir que alguien podría decir, no, pero es que si usted mira los sólidos, la construcción de los mismos sólidos y del modelo de Kepler es euclidiano. O sea, si miramos y digamos, Mauricio, que ha tenido la posibilidad de acercarse más a eso, la construcción del modelo de Kepler, a quien Kepler está citando todo el tiempo y teniendo en cuenta al principio el tema de Euclides de acá y acá y acá, para allá, la altura de un triángulo es 2/3 o 3/2, la parte de no sé qué, no sé qué. Entonces, a partir de esos principios, él halla, digamos, los puntos centrales y las conexiones de esto, porque esta construcción me diría cualquier catedrático, pero es que si usted mira este modelo, esto es Euclides donde lo mire, porque ¿qué es esto? Aquí veo ángulos, veo planos, veo líneas rectas. ¿Dónde está lo profundo, pues, de esto? Lo profundo es la metáfora, es la idea de orden superior que está aquí.
es el hecho de que estos no son triángulos, sí, de eso ya evidente, como decía Carolina, son triángulos, y son triángulos conectados y que forman figuras bonitas y armónicas, pero el asunto no es eso, sino el asunto es eh, lo que hay en la mente humana para generar estas metáforas como una forma de expresar una idea, eh, que esto digamos es una consecuencia, es una imagen. La geometría es un espejo que es como, Platón lo pone como el charco o el agua que está apenas sale de la caverna. Hay como un lago y en el lago se ve reflejado el sol, las nubes y todo lo que se puede conocer. Pero lo que se puede conocer es el reflejo. Esa es como una metáfora de la metáfora. Es la metáfora de lo que es la geometría, y la forma como se representa un modelo de lo que es realmente la idea del ordenamiento del universo. Eh, es la forma como nosotros debemos pensar a la hora de entender y de comprender cómo sí funciona un sistema económico. Si tenemos en cuenta, primero, que la economía es física y segundo, que la intención que nosotros tenemos a la hora de plantear una solución económica, a la hora de plantear una solución a algo que pasa, es el principio cristiano, el principio platónico, el principio de qué es un ser humano, y cómo merece vivir el ser humano, y de los principios que formaron a los Estados Unidos. La diferencia entre una democracia y una república es que en la democracia todo el mundo opina, en la república todo el mundo sabe. Y, y se forma, y tiene interés en formarse. Eso, cuando todo el mundo se forma y todo el mundo sabe y todo el mundo aporta y ejerce ese poder basado en el conocimiento, ocurre lo que fue la nación exitosa que fueron los Estados Unidos de Lincoln, de Kennedy, de Franklin Roosevelt, y ejemplos hay en Latinoamérica también. En Colombia, el único presidente que hemos tenido que merece el título es Rafael Núñez. Hay muchos que se acercan, pero digamos, ¿por qué? Porque Rafael Núñez conoció de cerca lo que estaba haciendo Lincoln, porque fue corresponsal de guerra aquí. Se dio cuenta que toda su formación en economía era una farsa. Todo eso afrancesado en la enciclopedia y del libre comercio y todas esas cosas, se dio cuenta que no iban a funcionar jamás. Y construyó. Si en Colombia no hemos tenido una depresión económica, ha sido por Núñez. Y estamos hablando de hace un poco más de un siglo. Entonces es eso. Eh, ¿Preguntas? Porque antes de que me vaya más por la tangente. Me dispersé, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para que cerrar la clase? Sí, sí, Dale, Alan. Dale. realmente me parece algo complejo, no sé, de repente se manejan muchos temas y no es como, a veces depende mucho del conocimiento del tema que se está abordando, y si me llega a confundir, por ejemplo, pues realmente, o sea, entiendo que Euclides, o sea, la pregunta regresa de ¿por qué, cuál es la maldad en Euclides, ¿no? Ujú. Entonces, a la síntesis que intento organizar es que, pues precisamente tiene de que no validó un conocimiento previo, eh, como los pitagóricos y principalmente y los platónicos, ¿no? Por lo que yo entiendo, eso es así. Principalmente platónicos. Entonces, em, básicamente creo que esa es la principal maldad y como que trato o sea, como que comprenderlo un poco más, o sea, porque sí entiendo que en el fundamento es como, eh,
o sea, como que tratar de comprender el universo en su profundidad y a veces cuando se tiene un reduccionismo en el conocimiento, que creo que por ahí va también, que es el reduccionismo Totalmente. del conocimiento de Euclides, es como que en vez de mostrarte el todo, te va mostrando una partecita, ¿no? Y lo desmenuza y va haciendo, y va mutilando el conocimiento y llega al punto, ¿no? No, al punto y tal cosa, ¿no? Y la línea y tal cosa, y así. O sea, es como que cosas que a lo mejor uno como podría decir, pues oye, pues es que eso no es necesario porque pues yo ya, o sea, soy un ser humano, entiendo, o sea, eso es evidente, ¿no? O sea, lo que a lo mejor es la idea de enséñame un conocimiento trascendental, ¿no? Que es, no sé, eso es lo que trato de entender como los sólidos platónicos y que a partir de los sólidos platónicos se generan las figuras y que las figuras a partir de ahí puedes generar cualquier geometría que tú desees. No, no lo sé, me imagino que algo así. O sea, como que es, en vez de ir de lo general a lo particular en Euclides y otros temas pues creo que es el reduccionismo, que Ujú. entiendo que es eso, que es enfocarse en algo aislado, aislado del todo, aislado del universo, en el sentido de que no te da una comprensión trascendental del universo ni del ser humano, sino solo es como una porción desmembrada, mutilada, por lo cual no aporta al ser humano, podría decirse, aunque sí ha aportado, efectivamente, porque, o sea, si todas esas construcciones, pues a partir de ahí pues aunque queramos negarlo, pues las construcciones civiles, ¿no? La ingeniería se ha basado en eso y tiene sus méritos, pero como que creo que ¿cuál es la maldad? Esa es la pregunta, o sea, es como que es negarle esta parte de la armonía del universo, por ahí siento que puede ir y bueno, nada más, esa es una reflexión y pregunta y duda. Sí. Eh, Bien, la conclusión es correcta. La conclusión es correcta y gracias por mencionar lo de la geometría, lo de la arquitectura, por ejemplo. Hay una parte, Alan en este momento es universitario o tiene alguna profesión. Pues sí, soy ingeniero geólogo. Ok, genial. Genial porque, digamos, sí, la conclusión ahí es correcta y el problema es digamos que el problema es de dos órdenes. Y hay una cosa que no se puede negar y es que el tema del conocimiento se está atacando desde dos partes. Hace poco por allí escuché una frase que es muy buena, no es mía, pero les juro que no sé quién la dijo, pero solamente digo no es mía, pero me pareció genial y dice, si esperas que la gente que te quiere bruta te eduque, te vas a quedar bruto. Eh, y en esa época, no sé si sabían, pero digamos, si vamos a hablar de la época de Euclides, eh, existían tiranos como Pericles, existían, digamos, gente de esa tradición, la tradición de Licurgo, personas que entendían el hecho de que un estado era algo que funcionaba sí y solo si los miembros de ese estado se formaban bajo el concepto de que ellos se deben al estado y no el estado a ellos. Es decir, la razón de su existencia, por ejemplo, como espartano, es Esparta. Usted existe por Esparta. No, Esparta no es un asunto de que el Estado, si usted se fija, por ejemplo, ¿por qué se meten 300 tipos a enfrentarse a todos los persas? Es porque o cero estrategia militar o tienen el cerebro muy lavado. La segunda opción. Primero de este tema, digamos que el fascismo no empezó en Londres, bueno, Londres lo aplica, pero Londres es consecuencia de que, bueno, según la historia
empezó en Italia, ¿no? Pero ya sabemos que el fascismo como tal empieza en Londres, pero el origen del mal, de ese sentido del orden fascista de un Estado, es de Licurgo. Y obviamente habrá casos anteriores a Licurgo, porque pues como siempre, nada viene de la nada, pero digamos que el que es el registrado, el que se tiene, digamos, más conocimiento, es el de Licurgo, porque Plutarco lo registra muy bien en sus vidas paralelas y en sus biografías. Él era un historiador y lo pone allí. Y eso lo contrapone a lo que hizo Solón, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? A que tienen la idea, esta noción de Estado, de decir, eh, necesitamos que la gente esté en esta condición. Hay dos formas de gobernar. Está el tirano y el humanista. Y puede sonar como algo muy radical, pero si miramos el mundo como está hoy en día, eh, ¿usted qué cree? Que, digamos, existe esto, y a esta gente, usted le digamos que se lea la monadología o que haga un razonamiento que requiera pensar más de 20 segundos, y esta porquería no lo deja. Porque esto ha hecho que la gente se la pasa acá, y su nivel de concentración en una idea, así sea una idea estúpida de una persona que está bailando acá, es de 26 segundos. 26 segundos es el promedio de concentración de la población hoy en día. Promedio de la concentración, de lo que se puede concentrar en un tema. Y están ahí haciendo esto, ¿no? Chan, 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 chan. Eh, eh, ¿Eso existió antes? Sí. Hay operaciones así se han hecho, digamos, para atacar, digamos, porque el enemigo de quienes quieren, digamos, mantener a la gente así es que la gente utilice su capacidad creativa. ¿Cómo destruimos la creatividad en la gente? Démosle las cosas fáciles, démosle las cosas hechas. Dividir. Dividir eso es una cosa que a la oligarquía le ha encantado siempre en sus diferentes manifestaciones. Entonces, es muy común escuchar a los grandes expertos decir, no, sí, voy a decir un ejemplo de cómo funciona la luz, pero me disculparán los físicos, yo no soy físico, yo soy matemático. Perdón, ¿para qué estudiar matemáticas? Para medir que la panza de la tortuga que sostiene la tierra plana. O sea, las matemáticas que estudia, y lo pregunta a un ingeniero, ¿para qué se estudian las matemáticas? Si las matemáticas no tienen relación y no están soportadas en el universo físico real, ¿para qué sirven? Para nada. Es la broma de la vaca esférica va ahí. Es decir, yo lo puedo resolver. Entonces, dada la vaca esférica, entonces, claro, yo me puedo inventar cosas que no existen, y ahí fácil todo, ¿no? Como me puedo inventar una superficie plana, una línea recta. Cuando a mí me llevan, o sea, mi mente la desconectan del universo físico real para hacer cosas que luego para la mente van a ser fáciles, y no se metan a comprender cómo resolver un problema real. Por ejemplo, este caso, la construcción de la catedral de la catedral de Fibonacci. Esto no se hizo con geometría euclidiana. Nunca lo hubieran logrado, jamás. Esto se hizo con geometría constructiva. ¿Y la geometría constructiva de qué parte? Es una geometría que parte de estudiar el universo físico real. Porque yo puedo decir, listo, eh, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 2? Una parábola. Perfecto. Puedo a partir de una fórmula generar una función. Y tiene sentido porque es una cónica. Pero asimismo, también hay funciones que pueden no tener sentido. Eso es lo que hay que analizar. La matemática que estoy aplicando aquí, ¿dónde aplica o de dónde viene? Porque una cosa es esa, y otra cosa es que yo tome una cadena, como está allí, y le digo, listo, ahora vamos a la inversa. Esa es la función, la naturaleza real, el universo físico real. Para la mente, comprender lo que está pasando aquí implica un problema. ¿Qué función describe la curvatura de esa cadena? ¿Qué función describe la curvatura de una órbita planetaria que ya sabemos que no es circular? Y cómo el círculo funciona, como el círculo
funciona como una metáfora o una aproximación a lo que viene siendo, digamos acá, a lo que viene siendo una órbita, porque, o sea, Kepler tenía claro que estos dibujitos que están aquí no son los epiciclos, como decía por ahí una persona que no conoce, por no decir una persona que no conoce, que esto era, digamos, la idea de los epiciclos de Copérnico, ¿no? Que esta es la forma como Copérnico arreglaba el tema de los alejamientos y las aproximaciones de Marte. No, la idea es esta. Fíjate, aquí está el cubo y aquí está el tetraedro. Entonces, aquí tienes esto de aquí, esta franja que está aquí, decía, estoy absolutamente seguro que el planeta tiene que pasar, si hacemos una relación de las distancias que existen entre los sólidos de esta forma, de la forma como se organizan, obviamente, como esto es la fácil, esta es la euclidiana, esta no es la órbita de un planeta. Ese es un acercamiento a lo que sí es una geometría de este tipo. Un acercamiento como esto. ¿Cómo puedo yo medir en cuadrados un área circular? El asunto de la cuadratura del círculo de Nicolás de Cusa es esta. En ese mismo sentido, porque Kepler estudió a Cusa, porque es la misma tradición de los sólidos y de todo ese tema, de Luca Pacioli, de toda esa tradición. Cuando estudiaron eso se dieron cuenta que el asunto de aquí es que tienes acá, por ejemplo, el caso de Saturno, el caso de Saturno y el caso de Júpiter, Júpiter y Saturno. Estos son los planetas y aquí tienes una cosa que se llama el afelio, el punto medio y el perihelio. O sea, el punto más lejano, el punto más cercano. En el círculo tenía trazadas las órbitas elípticas de los planetas. ¿Y cómo eso? Pero bueno, ¿y cómo puedes soportar eso? Fácil. Pitágoras y la música de las esferas. Entonces, tomó la armonía de los mundos para soportar por qué esta idea que se aplicaba en la macrofísica se podía aplicar allá en el universo. Entonces, es como se trasciende el tema de la trascendencia. O sea, estas son ideas que implican mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque para que esto se lograra, o sea, Kepler tomó esa idea y dijo, hay que resolver este problema, esta anomalía de lo que ocurre de Marte. Porque si yo me quedo en Aristóteles y me quedo en Euclides y me quedo en que, no, sí, lo que pasa es que Marte hace epiciclos, porque los círculos son fáciles de explicar, ¿no? Si yo hago círculos, como con el fraude de Copérnico, no me importa que yo tenga que cambiar las mediciones que hice, porque los círculos a mí me sirven para explicar esto. Yo hago un modelo, me invento una geometría que para mí sea fácil y luego hago que el universo, empiezo a crear cosas donde el universo se acomode a mi modelo. Eso es lo que Kepler denunció de Copérnico. Y en el mismo Misterium Cosmográfico, al final dice, lo que me preocupa y molesta un poco de la parte de Copérnico es que Copérnico modificó los datos de las tablas para que se acomodaran al modelo que hizo previamente. O sea, el universo se acomoda a lo que yo pretendo que sea esto. Esa es la maldad de Euclides, manifestada en Copérnico. La maldad de Euclides es que no me importa el universo físico real y cómo funciona, sino que me interesa es establecer una forma de medida que para mí sea fácil. Para mí sea fácil. No Creo me que pongan a pensar. podemos, bueno, con esa idea que me cerró una idea, porque si no sé que sí podemos abrir más ideas, pero con esa idea que se cerró podemos Sí. tener la mente. Hugo, ¿ibas a comentar algo? Se abre Bueno, tu micrófono. espero no extenderme mucho. Ajá. No, es pensando sobre lo mismo, o sea, yo a veces, pues, o sea, entiendo yo estoy haciendo un esfuerzo también por entender, porque yo estoy también cambiando un poco la forma de pensar. Y yo quería decir solo el tema de las matemáticas, del formalismo matemático, ¿no? Porque también una maldad que hay ahí es el formalismo, ¿no? O sea, que Euclides es un formalismo, porque es establecer unos axiomas y decir, olvídese de todo, crearse estos 5 postulados, que son los axiomas, y a partir de ahí todo se deduce de los axiomas, ¿no? Y lo que no existe, ¿no? Esa es un poco la... Pero yo por extensión, claro, si nos damos cuenta,
toda la matemática y cada vez más, cuanto más moderna es la matemática, incluso hay una tendencia desde el siglo XIX para acá, a lo mejor podemos echarle la culpa ahí a Cauchy y compañía, ¿no? Y muchos otros, pero Total. hay una tendencia a al formalismo, pero extremo. Hoy en día la matemática es puro formalismo. Cuanto más moderna, más formalismo es. O sea, en particular es teoría de conjuntos. Todos son conjuntos, realmente, conjuntos. Y luego familias de conjuntos y familias de conjuntos, ¿no? Etcétera, etcétera. Sobre estas construcciones, todo es eso. O sea, sea la topología, sea la geometría, sean los conjuntos en abstracto como tal, pero todos los espacios son conjuntos. Si un espacio topológico es un conjunto, ¿y qué es una topología? Es que hay una familia de subconjuntos con unas determinadas propiedades. Entonces, si los espacios son métricos, pues también son conjuntos donde hay una distancia, que es una métrica, tal, etcétera, etcétera. ¿No? Todo dice que todos son conjuntos de conjuntos, tal. Y entonces es así, ¿no? Realmente, claro, ahí nos hemos olvidado por completo del universo físico, realmente. Entonces hay una crítica radical a la matemática. Pero, ¿dónde veo yo que la puedes salvar a la matemática? Porque yo la verdad es que sí estoy muy interesado en las matemáticas. Antes más, ahora ya un poco menos, porque yo antes tenía un poco al revés la idea. Yo daba más verosimilitud como a la matemática que a la física, ¿no? Y ahora, desde que conozco a las ideas de Larousse, pues francamente he cambiado de idea, ¿no? Lo tengo que reconocer. Ahora veo la verdad está en el mundo físico, ¿no? Y la matemática está en el mundo mental. Lo que pasa es que sí, yo creo, entonces ahí voy a la idea que ya iba a decir, que es que ¿cómo salvo yo la matemática, ¿no? La matemática para mí es una camisa de fuerza para el pensamiento, o sea, es un corset para el pensamiento, donde tú partes del universo físico y a lo mejor sí vale establecer una serie de postulados, pero son provisionales, es como un elemento mental donde digo, bueno, vale, voy a establecer una serie de postulados a partir de ese universo físico que he visualizado y a partir de aquí establezco unas relaciones matemáticas que son fijas y que me ayudan a pensar, o sea, me puedo abstraer momentáneamente, llego a ciertos resultados de forma rigurosa, pero luego intento volver al universo físico y veo nuevas intuiciones y nuevas realidades. El problema es que no vuelvo, que me quede allí estancado y me vaya yendo y establezco como verdad esos axiomas que he puesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí te pierdes en el formalismo. Pero siempre, yo creo que la redención, la salvación está en volver siempre a lo físico, ¿no? Y una interacción entre lo físico, lo matemático, lo físico, lo matemático. Y esa es mi aportación, ¿no? Quería decir que yo creo que hay que tener ida y vuelta de lo físico a lo matemático para que la matemática se salve, digamos. Si no, se queda un medio formalismo ahí que podría no existir, ¿no? Digamos. Sí, es como lo que Gra- ocurre con la... Ah, sí, sí, perdón, perdón. no, Oscar, nada más. No, creo que es importante y o sea, no es como cerrar y concluir un tema solamente, sino precisamente esas cosas que queden abiertas para poder seguirlas dialogando en la medida que hacemos las lecturas, ¿no? Entre más puntos o dudas quedan es mejor, porque la mente empieza a trabajar con esa idea. ¿Cómo es la solución a esta paradoja? Y también creo que sería bueno aprovechar aprovechar por país, por área, por zona, hacer algún taller sobre a qué nos referimos ya en la práctica con el tema de la geometría. O sea, esto es algo que se hace, no es tanto de también nosotros verlo como una teoría, sino construirlo, ¿no? Por ejemplo, con los talleres que hemos hecho de los sólidos platónicos, principalmente, y de ahí poder partir a otras cosas. Entonces, vamos a buscar una fecha en la que podamos reunirnos, digo, por país, por zona, para trabajar los sólidos platónicos otra vez y con esto conectar a lo que nos referimos con la geometría. Y por hoy vamos a cerrar con esta idea, si les parece bien, pero siguiente martes vamos va a quedar abierto si tenemos la lectura o vamos a tener la otra clase sobre Vernadsky, pero yo les comparto y les aviso y dejar estas paradojas para que estemos pensando en ellas, diría el buen Kepler, ¿no? Ocupando la mente en esas paradojas.
¿vale? Entonces, Oscar, gracias por la clase, por Ustedes. compartir y que podamos seguir con estas ideas. Gracias que todos participaron. Está grabada la clase, la vamos a subir para que podamos revisarla después y nos vemos el viernes, ¿vale? Si hay algún despliegue también me comunico para avisarles en estos días, ¿sale? Que tengan buena noche. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Oscar, y gracias a todos. Gracias a todos, gracias, Saludos. Oscar. Chao, chao.